Paz y gracia a todos ustedes, mis amigos y hermanos. Mi nombre es Daniel Abreu y hoy les traigo un nuevo mensaje. Sé que no les había podido traer un mensaje debido a que yo he estado ocupado, pero para la gloria de Dios les traigo este nuevo. Dios habló conmigo hace una semana y media a 2 semanas. Y Él me reveló de que Él me reveló donde que dentro de la iglesia hay símbolos satánicos. Y eso es lo que yo voy a combatir hoy. Cuando me refiero a símbolos satánicos, me refiero al satanismo infiltrado dentro de la iglesia. Y hoy y después después de esa revelación, yo investigué y descubrí exactamente lo que el Señor me quiere decir. Y entonces, el tema de la prédica de hoy, que yo les voy a dar hoy, será la masonería infiltrada en la iglesia. Hoy en día, en ciertas iglesias, el diácono, el ministro de la alabanza, el presidente de jóvenes, presidente de caballeros, la presidenta de damas, y con todo el respeto, a veces un anciano puede ser un masón y no se dan cuenta, y la iglesia no se da cuenta. A veces pueden ser masones y los masones pueden estar metidos en la iglesia y la gente y el pueblo no se da cuenta. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, para la gloria de nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesucristo. Bien, abriremos las escrituras, claro, en el nombre de nuestro Abba HaKodesh, el Padre Santo, Ben HaKodesh, el Hijo, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Entonces, las escrituras serán abiertas en Apocalipsis 22, 10 al 21. O sea, vamos a leer ese contexto. Y aquí, solo antes de comenzar, les voy a dejar saber que yo uso la Biblia judía completa, como pueden ver aquí, Complete Jewish Bible. Es una traducción de los escritos originales hacia el inglés simplificado, traducción hecha por el rabino David H. Stern, excelente traducción, y tendrá un lenguaje, y claro, tiene un lenguaje muy diferente a sus versiones. Por eso se los advierto de antemano, en caso de que noten que el lenguaje es diferente, es porque esta versión viene traducida directa de los escritos originales hacia el inglés simplificado. Si en caso notan que yo titubeo o que me retraso buscando una palabra, es que les estoy traduciendo lo que dice en el inglés simplificado hacia el español. Entonces, para así darles una traducción exacta de lo que está escrito aquí, en esta Biblia. Bien, entonces, déjenme decir, para la gloria y honra de nuestro Señor y Jesucristo, Mesías Jesús. Aquí vamos. Y dice, entonces comenzando desde Apocalipsis 21, 10 al 21, vamos a comenzar desde el 10. Y dice, entonces él me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Cualquiera que continúe actuando perversamente, déjenlo que siga actuando perversamente. Cualquiera que esté sucio, déjenlo que continúe ensuciándose. Y también, cualquiera que sea justo, déjenlo que continúe haciendo lo que es justo. Y cualquiera que es santo, déjenlo que continúe siendo santo, o sea, santificarse, pues continúe santificándose, perdón. Entonces, presta atención, dice Yeshua.
es Jesús nuestro Mesías. Yo vengo pronto y mis recompensas están conmigo, y para dar a cada persona de acuerdo a lo que ha hecho. Yo soy el A y la Z, el primero y el último, el primero y el último, el principio y el fin. Ajá. Qué bendecidos son los que lavan sus ropas, sus vestidos, eso es, para que ellos puedan tener el derecho de comer de el árbol de la vida, y así pasar por las puertas hacia adentro de la ciudad. Afuera estarán, yo sé que en sus versiones dicen los perros, pero aquí tenemos una definición concreta de quiénes son los perros, y así es que lo dice en esta versión, en el versículo 15 del capítulo 22 de Apocalipsis. Mira quiénes son los perros, y en esta versión sí los dice, los denuncia. Bien, dice: afuera estarán los homosexuales, los que se involucran con lo oculto y con las drogas, el sexualmente inmoral, el homicida y los homicidas, los idólatras, adoradores de ídolos, y cualquiera que ame y practique la falsedad. Y yo, Yeshua, he mandado, mi ángel, para darle este testimonio para la comunidad, para las comunidades mesiánicas, o sea, las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la estrella que brilla en la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven. Cualquiera que oyere, o sea, cualquiera que oye, diga ven, Sí, el espíritu y la esposa dicen: ven. Cualquiera que oiga, diga ven. Y cualquiera que tenga sed, venga. Y cualquiera que desea tomar, y cualquiera que desea tomar del agua de vida libre de cargos, o sea, gratuitamente, también puede ir. Eso es lo que dice. Bien, yo les advierto, yo advierto a todos que escuchen estas palabras de la profecía de este libro, que si cualquiera le añade, Dios le añadirá las plagas escritas en este libro, y cualquiera que le quitare, o sea, que le quitase, o que le sustrajere de estas palabras en este libro, de esta profecía, Dios le sustraerá su parte en el árbol de la vida y en la santa ciudad, tal como descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice: sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Yeshua, Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Yeshua sea con todos vosotros. Amén. Entonces, vamos ahora a ir a 2 de Timoteo. Vamos a ir a 2 de Timoteo 4, 1 al 7. Vamos a leer ese contexto. Bien. Y dice:
yo solemnemente encargo, o sea, te encargo delante de Dios y de Jesús el Mesías. Perdón, déjeme comenzar de nuevo. Perdón, aquí vamos. Pablo le dice a Timoteo aquí, en segunda de Timoteo 4, y leeremos el contexto 1 al 7. Y dice, yo solemnemente te encargo delante de Dios y de Jesús y del Mesías Jesús, quien juzgará del Mesías Jesús, quien juzgará los vivos y los muertos cuando Él aparezca y establezca su reino. Proclama la palabra. Está de mano con ella, está de mano con ella, aunque el tiempo parezca correcto o no. O sea, ¿cómo puedo decir? Condena, censura y exhorta con paciencia infalible y con enseñanza. Bendito sea. Porque por el tiempo viene en donde la gente no tendrán paciencia para la sana enseñanza, pero se ajustarán a sus pasiones y de entre ellos se amontonarán, y de entre ellos se recogerán profesores, maestros, quien les dirá lo que sus oídos les come escuchar, perdón. Entonces falsos maestros que dirán los que sus oídos les come escuchar. O sea, aquí él se refiere comezón, o sea que el oído, cuando uno tiene comezón, uno se rasca. Entonces él dice lo que el oído les come escuchar, o sea que desea con ansia escuchar. Sí, ellos pararán, y dice aquí, bajando en el 4, o sea, estoy en el verso 4, versículo 4. Sí, ellos pararán de escuchar la verdad, pero se tornarán de un lado para seguir mitos, o sea, van a seguir mitos. Pero tú quédate firme en toda situación. ¿Cómo puedo decir? Soporta el sufrimiento. Haz el trabajo que un proclamador de las buenas nuevas debe hacer. Y haz todo lo que tu servicio, lo que tu servicio hacia Dios requiere. Por mí, porque para mí ya yo estoy siendo rociado en el altar. Sí, mi tiempo de departura, o sea, mi tiempo de ida ha llegado. Yo he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe, dice Pablo a Timoteo. Entonces, ¿cómo puedo decir? Ahora vamos a ir, antes de entrar en el tema, por eso les estoy leyendo estos contextos, les voy a leer los contextos relativos, porque así ustedes van a comprender exactamente, porque cuando yo entre en la enseñanza y que ahí vean aquí, o sea, si entienden estos contextos, cuando yo entre en la enseñanza van a entender de qué estamos hablando. Por eso les estoy leyendo todo esto, porque es importante para ustedes, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesús el Mesías. Y aquí dice, vamos a ir en Deuteronomio
18, 9 al 14. Bien, y dice, cuando entren en la tierra que Adonai tu Dios les está dando, ustedes no aprenderán. Oh, perdón, déjenme comenzar de nuevo. Y dice, cuando ustedes entren en la tierra que Adonai su Dios les está dando, ustedes no aprenderán cómo seguir, o sea, no aprenderán a seguir las prácticas abominables de esas naciones. No debería encontrarse entre ustedes cualquiera que haga su hijo o su hija pasar por el fuego, sea adivino, sea, ¿cómo puedo decir? Eso es, adivino de la suerte, encantador, hechicero, ¿cómo puedo decir? Echador de maldiciones, ¿sí? Los brujos también echan maldiciones. Y consultador de los fantasmas y los espíritus, o un necromancero, o sea, o un consultador de los muertos. La necromancía la necromancía es la consulta hacia los muertos. Entonces aquí dice necromancero, o sea, un necromancero es alguien que practica la necromancía, y la necromancía es consultar a los muertos. Exactamente lo que dice. Y dice aquí, porque cualquiera que haga estas cosas detestables a Adonai, porque esas cosas son abominaciones, Adonai su Dios las sacará delante de ustedes. Entonces ustedes deben ser ustedes deben ser de pleno corazón con Adonai, su Dios, porque estas naciones, quien ustedes están a punto de desposeer, o sea, a quitarle la tierra y a desposeerlos de la tierra, escuchan adivinos y hechiceros, pero ustedes, Adonai su Dios, no les permite hacer eso. Gloria al que vive, santo. Entonces, vamos a ir ahora a un contexto de Gálatas 5:19 y leeremos hasta el 21. Por eso les estoy leyendo estos contextos, porque el tema que vamos a tratar va a concordar con estos contextos bíblicos. Muchos dicen, no, yo no creo en visiones, yo no creo en nada de eso. No, porque uno no cree en sueños. Déjame decirle algo. Estas visiones sí se fundamentan en las Escrituras. Y exactamente lo que les estoy leyendo, esto el Señor me reveló. Exactamente se ve, lo que el Señor me reveló se ve aquí en estos contextos que les estoy leyendo. Entonces ahí tienen. Entonces vamos a ver. Gálatas 5:19 bajando al 21. Y aquí tenemos. Y es perfectamente evidente que lo que hace la vieja naturaleza. Se expresa en inmoralidad sexual, impureza e indecencia, envolvimiento con lo oculto y con las drogas, en pleitos, contiendas, siendo celosos y enojándose, en ambiciones egoístas, faccionalismo, intriga, envidia, borrachera, orgías y cosas como estas. Yo les advierto ahora, como les he advertido antes, los que practican tales cosas no tendrán parte en el reino de Dios. No tendrán parte en el reino de Dios. Bendito sea el Señor. Bien, entonces ya vamos a entrar en el tema. Y hoy, como les digo,
y lo vuelvo a repetir otra vez, el tema de esta enseñanza o de esta prédica es la masonería infiltrada en la iglesia. Es chocante cuando uno aprende o cuando es chocante saber que cualquier miembro de la iglesia hoy día puede ser un masón. Puede ser un masón, vamos a ver, aprendiz, compañero, maestro de la masonería o un masón del grado 33 que es un iluminado. Uno no lo sabe. Y esa gente se infiltran dentro de las iglesias porque su idea es destruir la religión y destruir es destruir todas las religiones para hacer una religión. Perdón. La idea ecuménica no viene de la Iglesia Católica, no. La idea del ecumenismo viene de la masonería, porque en la masonería se requiere, el tercer requisito para ser un masón es tener una religión, porque la idea es que todos de diferentes religiones se unan y adoren a un Dios. Bueno, para la gloria de nuestro Señor, vamos a hablar de este tema en detalle y espero que les sea de mucha bendición y mucho conocimiento para que no se dejen engañar. Como decía antes, es bastante chocante aprender que cualquier miembro dentro de una iglesia pentecostal puede ser un masón. Y lo triste es que los hermanos no se dan cuenta. Bueno, aquí estamos. Bien, ahora vamos a hablar de la masonería. ¿Qué es la masonería? Bien, la definición pública, o sea, la definición según los masones, es que es un sistema de moralidad, velo y alegoría. Eso dicen ellos para engañar a la gente y hacerlos creer que la masonería es algo bueno. Pero, ¿cuál es la definición ahora real de la masonería? Bueno, es la organización fraternal secreta más vieja del mundo. Un sistema de 3 rituales de iniciación o grados basados sobre los albañiles de la época medieval, o sea, basados sobre las reglas de los albañiles de la época medieval, guardado por pacto de sangre y fundado sobre los principios de la paternidad de Dios, o sea, Dios como Padre y la hermandad del hombre, o sea, los hombres como hermanos. Bien, la masonería es una mezcla del templo de los símbolos del templo de Salomón y antiguas religiones de misterio. Bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Es que entonces eso nos da a entender que la masonería es en realidad una sociedad secreta, en donde vamos a ver, ellos son todos hermanos y ellos se subdividen en logias, o sea, tienen logias. Entonces, las logias son los templos de ellos, de los masones. Ahora, esta religión, esta sociedad secreta se ha fundado en la época medieval, en el siglo XIII, y comenzó primero como un sindicato de albañiles, ingenieros, etc. Y ellos construyeron las catedrales, muchas catedrales, incluso la de Francia, la de Notre Dame en Francia, en París. Ellos fueron que la construyeron. Entonces, este sindicato luego tomó poder, se hizo grande y luego, ¿cómo puedo decir? Tomó poder y se hizo rico, se hizo bastante rico. Entonces, y de ahí se formó una sociedad secreta. Bien, la edad promedio de un masón hoy en día es de 70 años. O sea, la mayoría de los masones hoy en día tienen 70 años de edad. Ahora bien, ¿cómo puedo decir? Ahora,
vamos a otra cosa también, y bien, otra cosa que es bien, ¿cómo puedo decir? Que es bien clave de los masones, que todas sus alabanzas, o sea, las alabanzas que ellos hacen a su Dios, entre comillas, son hechas dando frente al este. Y en Ezequiel 8, 12 al 16 vamos a ver algo que es muy común y detestable contra Dios cuando se adora hacia el este. Vamos a ir a Ezequiel 8, 12 al 16. Entonces vamos a ver. Bien, entonces aquí vamos. Ezequiel 8, 12 al 16. Entonces, y dice, entonces él me dijo, hombre, o sea, ser humano, tú has visto los que los ancianos de la casa de Israel están haciendo en la oscuridad, o sea, en las tinieblas. Cada uno en el cuarto, cada uno en el cuarto de su propia imagen grabada, porque ellos dicen, Adonai no nos ve, Adonai ha dejado la tierra. Ellos, y él también me dijo, tú verás peores abominaciones que ellos están haciendo. Y bien, y dice, entonces él me trajo a la entrada del norte de la puerta norte de la casa de Adonai. Y ahí yo veo las mujeres llorando por Tamuz. O sea, llorando por Tamuz, el hijo de Nimrod, y el pagano del cual, y, ¿cómo puedo decir? Y del pagano sobre el cual la fiesta, o sea, la Semana Santa católica está basada. Es sobre la muerte de Tamuz y la venganza de su muerte. Lo que pasa es que la cristianizaron y dijeron que fue Cristo que murió y resucitó ahí, pero ahí no tiene nada que ver con nuestro Mesías, porque no hay 3 días y 3 noches. Entonces, y no compagina, porque todo eso es de un origen pagano. Cuando murió nuestro Mesías fue en la Pascua judía. Recuerda que nuestro Mesías no era romano, él era judío. Y por tanto él murió en la Pascua judía, por eso él fue el Cordero de Pascua, pascual, que fue sacrificado de parte de Dios por nuestros pecados. Y para que por medio de él tengamos salvación. Entonces, y bien dice, las mujeres llorando por Tamuz, y dice, ser humano, me preguntó, ¿has visto esto? Tú verás práctica todavía más asquerosas que esta. Y entonces él me trajo al patio, o sea, en la parte interna del patio de la casa de Adonai. Y ahí yo veo en la entrada del templo, entre el pórtico y el altar, habían 25 hombres con sus espaldas dobladas, con sus espaldas tornadas hacia el templo de Adonai, o sea que estaban de espaldas contra el templo de Adonai. Es como yo decir, vamos a dar un ejemplo. Vamos a decir que aquí está el templo del Señor, ¿verdad? Justo aquí detrás de mí. Entonces, ¿ves cómo yo le estoy haciendo espalda a tal pared? A la pared que está detrás de mí. Asimismo, ellos estaban de espalda, dando sus espaldas, así como yo le estoy dando mi espalda a la pared, estoy de espalda de la pared, así ellos estaban de espalda hacia el templo de Adonai. Entonces, ¿cómo puedo decir? El templo y sus caras, y espérate, o sea, tenían sus espaldas contra el templo de Dios, o sea, dándole la espalda al templo de Dios, de Adonai, y sus caras estaban
estaban tornadas hacia el oeste, o sea, el frente. Ve la pared que está justo detrás de mi computadora y le estoy dando el frente, así ellos estaban dándole el frente al este. ¿No ven? Qué curioso. ¿Por qué le están dando el frente al este y la espalda hacia el templo de Adonai? ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque qué curioso, ¿no? Entonces, en- entonces, y ellos estaban, y mira lo que dice, todavía no se acaba ahí. Y dice, y ellos estaban adorando el sol, tornados hacia el este, o sea, en la dirección del este, o sea, en la dirección este estaban adorando hacia el sol, hacia el este, o sea, con el frente hacia el este. Oh, wow. Déjame ver aquí. Gloria al que vive para siempre. Entonces, por eso los masones adoran hacia el este. Si ven la estrella de 5 puntos que está tornada hacia el este, se llama la estrella del este. Si presta con atención a esa estrella, va a notar, va a ver que esa estrella va a formar la cara del macho cabrío. Correcto, porque es una estrella de 5 puntos y luego está tornada hacia el este. Entonces, tornada hacia el este va a ser a la derecha normalmente. Entonces, cuando esa estrella está tornada, como diría algunos 30, 40 grados hacia el este, o sea, hacia la derecha, va a notar que esa estrella la, va a ser la forma del macho cabrío. Y es exactamente por eso que los masones adoran al este, en contrario a Dios. Dios quería que se adorara al oeste, porque en el oeste estaba el templo, pero adoraban hacia el este porque iban en contra de la voluntad de Dios y en contra del templo de Dios. Entonces, bien, entonces vamos a ver, hay bastantes branchas, ¿cómo puedo decir? Hay bastantes branchas en la masonería, por ejemplo, hay bastantes rangos. Por ejemplo, el primero es aprendiz, segundo es, el segundo es, vamos a ver, es compañero, uh-huh, o sea, masón compañero. El tercero es maestro de la masonería. Después de eso puede ser un rito de York, uh-huh, o si no puede ser un rito escocés, o si no puede ser un santuario, un shrine. O sea, de ahí él va a escoger su camino. De ahí el masón escogerá su camino. Entonces, vamos a ver, siempre hay algo común. Recuerda que yo les hablé del oeste, ¿verdad? Del este, ¿verdad? Cómo los masones adoran hacia el este. Pues, no, pues otra cosa curiosa que hay, que los templos masónicos, o sea, las logias y todos los templos masónicos y la gran logia o la logia madre, siempre está apuntando hacia el este, al igual también. Y bueno, ahora, ¿qué compone la masonería? Bueno, la masonería se compone de misterios egipcios de Isis y Osiris, Salomón y Hiram, el hijo de la viuda, pero eso es en mitología, porque ellos hicieron un mito de Hiram, el hijo de la viuda. Y los ritos de Eleusis y de Dionisian, de los dionisianos y artífices y de los artífices dionisianos, y la Kabbalah y genotismo. La Kabbalah es misticismo judío. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ahora vamos a ver algo importante. Ahora vemos aquí que ese Hiram, hijo de la viuda, para los masones, ese es el Cristo de ellos. O sea, así como nosotros tenemos a nuestro Jesús, a nuestro Mesías, Jesús, el Mesías, Yeshua, todo lo que hemos creído, pues asimismo Hiram Abif, o sea, Hiram, el hijo de la viuda, en mitología, uh-huh, es el Cristo de los masones. Ahora, ¿quién es ese Hiram? ¿Quién es ese Hiram Abif? Bueno, él aparece aquí en la Biblia y lo vamos a ver enseguida en Primera de Reyes 7, 13 y 14.
Primera de Reyes 7, 13 y 14, lo vamos a ver aquí. Hiram, el hijo de la viuda. Entonces aquí vamos a ver qué es lo que pasa aquí. ¿Quién es ese Hiram? Muchos se preguntan, pero bueno, él aparece aquí en la Biblia. Y mira quién era. Este es el verdadero Hiram, el hijo de la viuda, el verdadero Hiram. Y dice aquí, Primera de Reyes 7:13. Entonces, el rey Salomón mandó mandó a llamar Hiram, quien le fue traído desde Tzor. Él era el hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, pero su padre era de Tzor. Y era de Tzor, un trabajador, un trabajador de bronce, alguien que trabaja, un herrero que trabaja con el bronce. Lleno de sabiduría y conocimiento y habilidad de toda clase de trabajo de bronce, para trabajar en el bronce. Y él vino a Salomón, y él vino al rey Salomón, llegó a trabajar para el rey Salomón y hizo todo su trabajo de bronce, todo lo que se necesitaba en bronce lo hizo Hiram. Ahora, el pobre Hiram no sabe que esos hijos del diablo, masones, esos masones hijos del diablo, lo hicieron un Cristo. El pobre Hiram no se da cuenta que lo hicieron un Cristo. Él murió 4 milenarios, quizás entre 3 a 4 milenarios antes que los masones nacieran. Y no saben ni que los masones lo hicieron un Cristo, hicieron toda una mitología de él. ¡Qué vergüenza! El mismo Hiram no sabe que lo hicieron un Cristo. Porque, según los masones, Hiram tenía... Porque, mira, ¿cómo era esto? Vamos a ver. Salomón, según los masones, tenía una parte de los secretos de un maestro masón. A ver quién era Salomón. Después Hiram tenía la otra parte. Y la otra parte la tenía... Vamos a ver quién la tenía. Vamos a ver. Los templos secretos estaban entre Hiram. Hiram el rey, supuestamente. Si no me equivoco, vamos a ver quién era. Estoy aquí mirando en mis notas quién la tenía. Eso es según los masones, según la mitología de ellos. Entonces, pues aquí no era el rey Hiram, no. Entonces no. Entonces pues sí. Entonces ¿qué dicen ellos? Ahora, ¿qué dicen ellos? Es que supuestamente Hiram, los tres Yues eran Jubeló, Jubelá y Jubelón. Ellos eran los 3 rufianos que mataron a Hiram Adif, pero eso fue en mitología. Entonces ellos le decían a Hiram, porque ellos decidieron ir donde Hiram, y según ellos querían sacarle los secretos de un maestro masón. Ellos le decían, ¿cuáles son los secretos del maestro masón? Los 3 Yues, hablando de Jubeló, Jubelá y Jubelum. Jubeló, Jubelá y Jubelum. Bien. Y ellos y Hiram les decía, yo no les puedo dar ese secreto. Y ellos le decían, danos el secreto o te matamos. O enseguida yo voy a entrar en otra parte, pero les voy a explicar esto. Entonces ellos le decían, no. Entonces le decían, no, yo no les doy el secreto. ¿Y qué pasó? Fue que lo golpearon y lo mataron. Y luego lo enterraron. Entonces, ¿qué pasó? Fue que Salomón tenía una parte del secreto. Otra parte del secreto la tenía otro personaje del cual yo no me recuerdo. Pero eso es todo mitología. Y Hiram tenía la otra parte del secreto. Entonces tenían la parte del secreto de un maestro masón según Salomón y según el otro sujeto del cual yo no me recuerdo, pero me volverá quizás, espero en Dios. Y
Hiram tenía la otra parte. Como mataron a Hiram, entonces necesitaban saber los secretos. Entonces dijeron, ay no, tenemos que volver por él. Tenemos que ir y volver por él y vamos a sacarlo a ver. Y lo que sea que diga, entonces eso sustituirá, o sea, lo que sea que diga, eso sustituirá el secreto, o sea, el secreto que iba a salir de él, o sea, del secreto que él concedía ahí, o sea, que él tenía ahí escondido. Bien, entonces ellos fueron y otra vez hollaron la tumba de Hiram Abif porque lo habían matado. Entonces viene y lo agarra uno, no, y el cuerpo otra vez se resbala y se cae. Pero antes de ponerle la mano, cuando abrieron la tumba, entonces ves que hacen así. Déjenme mostrárselo. Me voy a parar para mostrarle la acción que ellos hicieron. Bien. Los ve que hacen así. Así. Porque el mal olor del cuerpo apestaba. Entonces por eso hicieron así. Como le digo, eso es mitología masónica. Pero les estoy enseñando el por qué, pero les estoy enseñando algo con esto. Van a ver enseguida. Hacen así, porque apesta. Después, entonces, por eso ve que un símbolo, y les voy a anotar esto, notarán que hay un símbolo que solo hace un maestro masón, maestro de la masonería, que es un masón de tercer grado, siempre va a ser este símbolo. Este símbolo fue el primer símbolo, este símbolo es es según la mitología de ellos, cuando se hicieron así, porque el cadáver de Hiram Abif apestaba. Entonces, ¿qué pasó? Fue que trataron de sacarlo, luego lo hallaron y trataron de sacarlo una primera vez agarrándolo. No. Lo agarraron por ahí, no. Y luego vinieron y lo agarraron así. Ah, ¿qué es esto? Y así lo lograron sacar. Y así lograron sacar a Hiram Abif. Entonces, ¿qué es esto aquí? Esto aquí es el agarre de un maestro masón. Por eso, cuando un maestro masón, o sea, un masón de tercer grado, va a agarrar una manera de identificarse, es que él va a saludar de esa forma a otro masón. Esto es el agarre del maestro masón, se llama esto. Y así, de esa manera, pero de ahí fue que originó. Fue de ahí que lo sacaron a Hiram Abif haciendo esto. Bien. Entonces, vamos a ver si yo tomé las tres palabras de Hiram Abif. Vamos a ver, Hiram Abif que había dicho en hebreo. Vamos a ver. ¿Dónde está? Aquí estoy. Entonces, vamos a ver. No, aquí estoy buscando. No, esto no es. Estoy buscando aquí la palabra porque había pasado que, ¿cómo puedo decir? Había ocurrido que el cuerpo de Hiram Abif cayó sobre uno de los tres y había dicho algo. Supuestamente había caído sobre su hombro y le había dicho algo. Ahora yo estoy buscando las palabras que fue que le dijo. Bueno, yo estoy buscando las palabras originales en hebreo que fue que dijo. Y entonces, vamos a ver. Called her. Vamos a ver qué fue que dijo. Aquí yo estoy buscando en mis. A ver qué fue que dijo Hiram. Entonces, bueno. En lo que él había dicho fue, no me recuerdo de sus palabras originales, pero lo que sí dijo, pero sí pude traducir originalmente lo que él había dicho, fue, he aquí, él supuestamente había dicho, he aquí, vamos a ver,
es este el herrero. Eso es este el herrero. Entonces, muchos creen, los masones creen que esta palabra es una palabra de bendición y ese es el secreto, pero en realidad lo que dijo fue, ese es el herrero. Pero según en mitología, porque el mismo Hiram, el hijo de la viuda, no sabe que lo hicieron un Cristo, que esos hijos del diablo, de los masones, hicieron a Hiram un Cristo. Por eso, pobrecito, no se dio ni cuenta que él era el primer masón. Es más, los masones dicen que el primer masón, según ellos, fue Nimrod, pero según ellos, Hiram fue el Cristo de ellos, o sea, Hiram Aviv, o sea, ese Hiram, hijo de la viuda. Otra cosa también, basado en esto, les voy a dar otro dato. Van a notar que cuando un masón está, y aquí yo voy a pararme un poco para darle un ejemplo de qué yo me refiero. Bien, ¿me pueden escuchar bien? Okay. Cuando un masón está en apuro, o sea, cuando está en apuro y que necesita, van a notar algo muy común. Ya saben que Hiram era el hijo de la viuda, ¿verdad? Mira lo que dicen. Primero paran y dicen, oh Dios, mi Señor, no hay ayuda para el hijo de la viuda. Es que no hay ayuda para el hijo de la viuda. Otra vez, eso es cuando, esto ocurre cuando un masón está en apuro. Cuando está en graves apuro, eso es lo que va a decir un masón. Y los demás hermanos masones, luego, al darse cuenta que ese masón está en apuro, se ven en la obligación de irlo a ayudar. Pero mira, notan que Hiram es hijo de una viuda, ¿verdad? Pero ellos, por eso, y mira lo que dicen otra vez, oh Dios, mi Señor, no hay ayuda para el hijo de la viuda, pero notan las manos, mira, notan las manos. Primero levantan las manos, después las bajan así, y luego, ¿qué hacen? Eso es el símbolo, o sea, lo que hace un maestro masón, cuando él pone así. Recuerda que ese símbolo vino porque fue la primera reacción de ellos cuando cavaron el hoyo de Hiram Aviv. Entonces esa fue la primera reacción de ellos, porque el cadáver apestaba. Entonces entonces de ahí nace, ahí pueden ver la conexión de lo que hacen los masones, o sea, de sus símbolos y todo, con esa mitología. Ahí se conecta todo. Bien. Entonces, eso es una manera de identificar un masón. Y otro dato curioso, Joseph Smith, el fundador de los mormones, era un masón. Él era un masón. Era masón y traidor a la masonería. ¿Por qué? Porque él se había robado secretos de la logia, o sea, de su religión masónica y de las librerías masónicas, para fundar su propia religión. Y los testigos cuentan que en su cárcel le disparaban, durante Joseph Smith estaba en la cárcel preso, ellos le disparaban de todos los lados. Y los que disparaban tenían anillos con símbolos masónicos. ¿Cuál es el símbolo masónico? Van a ver que es el compás y debajo van a ver la escuadra. Porque, y les voy a decir enseguida qué significa, y luego van a ver una G. Ahora, el compás, porque la vida tiene que ir al compás, la escuadra, porque representa la justicia en la vida, y la G, en realidad, muchos creen que es para Dios, pero en realidad es la palabra genotividad. Yo creo que es genotividad o algo así. A ver, genotividad, déjame ver aquí. Sí, la G es para genotividad, o sea, reproducción. Porque siempre notarán que en sus cultos o en sus rituales, los masones siempre se van a tapar la parte que ellos consideran más sagrada. ¿Y cuál es la parte? Bueno, esta es la parte, el genital del varón. Ya saben lo que les estoy diciendo. Y para ellos esa es la parte más sagrada. Entonces, otra cosa que vemos aquí es que
Entonces vamos a ver otra cosa también. Entonces los masones trabajan con ellos, o sea, los masones trabajan entre sí con cuadros, porque ellos siempre dicen, siempre se refieren, por ejemplo, cuando dicen en inglés, where can I get a square deal? Es que significa, ¿dónde puedo obtener una oferta cuadrada? Cuadrada refiriéndose a una oferta buena, justa. Cuando escuchan esas expresiones, eso es una expresión masónica. Okay, ya sabe que el que la dice es un masón. Porque así mismo también los masones, ¿se recuerdan del agarre del maestro masón? Así mismo, los masones tienen sus propios saludos secretos y tienen sus propios códigos. Ellos, aún con los pies, ellos hablan cuando hacen símbolos. Déjeme ver si se lo puedo mostrar. Si le puedo mostrar enseguida cómo es que ellos hacen. Y vamos a ver si me permite la cámara. No, no me permite. Con los pies, por ejemplo, va a ser una T. Ejemplo, cuando es un masón aprendiz, primero va a ser una T con los pies, uno derecho y el otro. Y cuando es un masón, un maestro masón, él va a hacer una V con los pies. Va a pararse en postura donde sus pies hagan una V. Entonces, así, ejemplo, si están en una corte y ve, y si el juez, ejemplo, es un masón, y ve que el acusado o ve que el imputado es un masón, él va a hacer un símbolo así y ya el juez va a saber que es un hermano masón y tiene que favorecerlo. Por eso es que los masones corrompían la justicia. Ellos, mira, podían ser asesinos, podían ser asesinos, podían ser, violadores de niños y todo, pero siempre, como es su hermano, tenían que cubrirlo. Tenían esa idea. Había que favorecer al hermano masón. Y aún así, si entraban en una tienda, un masón entraba en la tienda de otro masón, el masón tenía que darle un buen precio. Tenía beneficios ahí. Entonces, permiso, ok. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Es que lo que ocurre ahí es que, ¿cómo puedo decir? Ellos tienen sus símbolos secretos que ellos hacen. Ejemplo, otro símbolo secreto que les voy a mostrar, el saludo de ellos. Cuando es un masón aprendiz, él va a saludar así, pero agarrando Vamos a decir que él está saludando, ¿verdad? Su dedo va a agarrar aquí arriba entre los huesos del primer y segundo dedo, ahí va a agarrar el aprendiz. Luego, entre el segundo y el tercero, en ese hueco, ahí va a agarrar el compañero, o sea, masón. Y el maestro masón, o sea, maestro de la masonería, va a agarrar en este dedo. Eso es un símbolo de ellos también. El que lo saluda y lo agarra, dice que así, gran probabilidad que es un masón. Pero no que lo agarre así, no, porque uno saluda y agarra la otra mano así es que uno agarra. Pero el masón le va a poner el dedo aquí, pero ahí en los huecos específicamente va a poner el dedo así, y así va a saber que es un masón. Ejemplo, un caballero saluda a una dama, el caballero toma la mano de la dama de esa manera y la saluda así. Ve, esto es un caballero a una dama, eso está bien. Pero el masón va a saludar así, ahí en el hueco pone su dedo, ya sabe que es un aprendiz. Aquí en este otro hueco ya sabe que es un compañero, o sea, masón compañero. Y cuando viene a ver aquí, ya sabe que es un maestro de la masonería. Y a veces el maestro de la masonería, como le mostré, el agarre del maestro masón, así, ya sabe que es un maestro de la masonería también. Entonces, ¿cómo puedo decir? Entonces, otra cosa también, de otra manera, ellos también entonces tienen eso. Ahora, muy bien, ahora vamos a entrar, como digo,
ellos pueden matar gente, pueden ser lo que sea, corrompen la justicia y, y ellos cometen violaciones. Y cometer violaciones y siempre tienen que taparlos porque es su hermano. Esa idea es masónica. La idea de tapar el pecado, no, porque es un hermano, no, le va a hacer daño. Esas son ideas masónicas, porque son los masones que hacen eso. Tuercen la justicia y tapan y vamos a ver, y tratan de encubren el pecado del hermano porque es su hermano. Dios no hace eso, al contrario. Dios denuncia el pecado con nombre y apellido. Si Dios no tuvo pena para denunciar a Moisés y Aarón y denunciar a David por sus pecados, menos la tendrá con ustedes. Y mucho menos tuvo pena para matar a Ananías y Zafira cuando trataron de mentirle al Espíritu Santo, menos la tendrá con ustedes. Menos será con ustedes. Mira, cuando Dios denuncia el pecado, se lo voy a demostrar. ¿Cómo es Dios cuando veremos Deuteronomio 32, 51? Entonces, vamos a ver aquí. Deuteronomio 32, 51. Entonces, ¿qué vamos a ver? Pero vamos a leer desde el 50. Y dice el Señor: en la montaña que estás ascendiendo, tú morirás y serás recogido por tu pueblo. Así como tu hermano Aarón murió en el monte Hor y fue recogido por su pueblo, por su gente. O sea, exacto. La razón por esto, ya entrando en el versículo 51, dice: la razón por esto es porque ambos de ustedes rompieron fe conmigo allí entre el pueblo de Israel en la catarata de Meribat Kadesh, en el desierto del Sin. Ustedes fallaron de demostrar mi santidad entre el pueblo de Israel. Entonces tú verás la tierra de una distancia, pero no entrarás a la tierra que yo le estoy dando, que yo le doy, o que le estoy dando al pueblo de Israel. Entonces eso es cuando, o sea, ¿qué vemos aquí? Dios, yo sé que en sus versiones dicen, porque ustedes, dice el Señor, porque pecaron, en sus versiones dirían, porque pecaron contra mí en el momento, en las cataratas de Meribat Kadesh, de Kadesh, o sea. Pero aquí se lo dice claro en esta versión. Y como digo, esta es la Biblia judía completa, traducida de los escritos originales hacia el inglés simplificado. Y como podemos ver en el original, Dios se lo dice muy claro: porque ustedes rompieron fe conmigo. Siempre Dios ha denunciado el pecado con nombre y apellido. Dios nunca tuvo pena para denunciar el pecado. Recuerda, la verdad aclara, no confunde. Si confunde, entonces no es verdad, es una mentira que lo quiere llevar al infierno, porque Dios no tiene necesidad de confundir a nadie. Dios quiere que todos se salven, y por ende Él les dice la verdad. Él les dice su pecado. Y dichosos aquellos que el Señor les diga la verdad para que se salven. O sea, que les diga y los reprenda de pecados. Como vamos a ver aquí en Hebreos 12:5, ese es el fundamento que yo digo para decir este comentario. Hebreos 12:5 dice: ustedes se han olvidado del consejo que habla a ustedes como hijos. Mi hijo, no desprecie la disciplina de Adonai, o sea, despondiente cuando él te corrija, porque Adonai disciplina a los que él ama, y él azota a aquel que él recibe como hijo. O sea, dichosos y privilegiados somos aquellos que Adonai, Dios, nos corrige, nos disciplina y nos recibe y nos azota, porque es que Él nos ama y nos recibe como hijos. Porque mira lo que dice aquí más abajo: mira la endurancia, o sea, mira la perseverancia como disciplina, porque Dios está tratando con ustedes como hijos. Porque ¿qué hijo no es disciplinado por su padre?
Todo hijo legítimo deben pasar por disciplina. Así que si ustedes no pasan por disciplina, tú, así que si no pasas por disciplina, eres un bastardo y no un hijo, porque el bastardo no tiene padre quien lo corrija. Por lo tanto, ahí podemos ver que Dios explícitamente, por eso él condenaba el pecado y todavía lo condena. Dios, cuando te va a decir tu pecado, Él no tiene pena para decírtelo. Él te lo va a decir ahí. Has hecho esto, esto, esto y esto. Arrepiéntete. Yo lo digo no solo por fundamento bíblico y también, mira, lo digo primeramente por fundamento bíblico, porque es cierto, es bíblico y por experiencia personal. Cuando yo he pecado también, el Señor me lo ha dicho. El Señor me lo ha dicho. Has hecho tal cosa y tal cosa. Arrepiéntete. Él no le dio pena para decirme de mi pecado. Y a cualquiera que peque, y el pecado oculto, cualquiera que sea, el Señor no le da pena para decírselo. Si tiene que decírselo, arrepiéntete de tal, Él no tiene pena. Pero los masones van en contra de ese valor. No, los masones, en realidad, ellos van en contra de que corrijan y hagan la justicia. Al contrario, ellos tuercen la justicia para favorecer el hermano. Ejemplo, había uno que era santuario, era shrine, y ese shrine tenía una esposa y era casado. Y cada viernes, ese shrine, ese santuario, o sea, él tenía un grado de santuario en la masonería, venía y él y sus compañeros santuarios amarraban su esposa en la cama y todos la violaban. Ella iba donde el policía, o sea, y luego ella iba a las autoridades, y mira esto, iba donde el policía era masón, iba donde el juez era masón, y luego un doctor, o sea, un psiquiatra dijo, que era también masón, el psiquiatra, le dijo, mira, deja de estar denunciando a tu esposo, ¿ok? Ya deja de estar reportándolo, o sea, de denunciarlo. O si no, yo mismo voy a firmar una evaluación en donde yo voy a decir que tú estás loca para que te entren en un hospital de locos. Para que ustedes vean lo sucio que pueden ser esos masones. Son sucios y tuercen la justicia, y todo aquel que es enemigo de la justicia es enemigo de Dios. Y ahí pueden ver, los masones no son lo que parecen. Entonces, otra cosa también, ¿saben que Charles Russell, el fundador de la religión Testigo de Jehová, era masón? Claro que sí, él era masón. Ahora vamos a ver, se me había pasado esto, pero ahora voy a entrar en este tema. Ahora, ¿qué precursa la masonería? Claro que sí. Los precursores de la masonería son entre ellos primero están los hashishim. Los hashishim eran los asesinos. Por eso hashishim significa asesino. Ellos vivían en el Medio Oriente y ellos tenían una sociedad secreta. Entonces, luego vinieron los caballeros templares. Ellos eran los caballeros católicos. O sea, eran caballeros católicos que habían llegado al Medio Oriente, y ellos interactuaron con los hashishim, y entre ellos aprendieron de los hashishim y los hashishim aprendieron de ellos, intercambiaron conocimientos, los caballeros templares y los hashishim, los asesinos, y se hicieron amigos, se hicieron hermanos, amigos, sí, y intercambiaban sus secretos entre ellos y de sus sociedades. Bien, después de eso, ya ellos eran más o menos como en el siglo XI, pero ellos eran los precursores. Todavía la masonería no existía, pero ya precursaba ahí. ¿Qué ocurre también? Después vienen los guardianes de los masones de piedra. Ahí es que nace la masonería. O sea, déjenme buscar solo para asegurarme de lo que les estoy diciendo. Déjenme yo solo buscar. Voy a buscar una pequeña interpretación
que en inglés se llama The Stone Masons Guild. Ahora, Stone Masons. Ajá. En Spanish solo. Gremio. Ah, que es el gremio, perdón, sí, aquí ya la tengo la traducción, perdón, estaba buscando una traducción, es el gremio de los albañiles, de los masones. Entonces, ahí fue que nace entonces ellos también precursaron y ellos fueron los que se hicieron la sociedad secreta para luego ser para fundar los masones. Pero antes estaban los hermanos de Rosie Cross, a quienes conocemos como los Rosacruces, los hermanos de Rosacruz. Entonces, ¿quiénes eran los hermanos de Rosacruz? Ellos eran los herederos de los secretos de los caballeros templares. Entonces los caballeros templares tenían sucesores y eran los Rosacruces, los hermanos de Rosacruz. Entonces, los Rosacruces heredan los secretos de los caballeros templares y luego ahí mezclando todo eso se hace la masonería. Como digo, estos son los precursores de la masonería. Estos son los precursores de esos albañiles que formaron su sindicato y luego su sindicato tomó poder y se hizo una sociedad secreta conocida masona, como masona. Bien. Entonces, ¿qué era que yo estaba diciendo? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? ¿Qué era? Sí, yo estaba mencionando algo justo antes, se me había olvidado. Bien, entonces, que se me había olvidado, ¿qué era que yo estaba mencionando antes? A ver si me recuerdo. Sí, yo estaba mencionando antes de entrar en la precursión de los masones. Oh, sí, cómo los masones torcían la justicia, se hacían, era un grupo de corruptos que querían, vamos a ver si hay un papel. Oh, Jehová. Bueno, ok, bien. ¿Qué ocurre después? ¿Saben otra cosa también que les voy a decir? Bueno, en lo que me llegue la memoria de lo que estaba diciendo. ¿Saben otra cosa? George Washington, el primer presidente americano, era un masón del grado 33. Imagínense, un masón del grado 33. Y otra cosa les digo, ¿ustedes creen que la masonería solamente llega hasta el grado 33? No, la masonería sigue más de ahí. Porque el hermano Bill Schnoebelen, él es americano, y el hermano Schnoebelen, él hoy día desde 1984 ha sido un ministro pentecostal lleno del Espíritu Santo, y ha estado denunciando la masonería. Y él, antes de ser pentecostal, él era masón, mormón, él era un masón del grado 90, ¿ok? Él era cerca ya a ser él pasó ya de ser un iluminado, porque él era príncipe sublime en el grado de la masonería, y luego está el grado último, creo que sería el grado 91 o grado 100, no sé cuál, en fin, ese es el grado creador del universo, o sea, no creador, pero rey del universo. En la masonería, ese es el último grado ya, y ese solamente es el grado de Lucifer, de Satanás. Entonces, él era ya príncipe, él era príncipe sublime en la masonería. Entonces, ¿qué ocurría? Es que él venía y entonces Dios lo llamó en el 84, le entregó su corazón a Cristo, y desde hoy el día, sí, Cristo, nuestro Mesías, Jesús, y él ha sido un siervo, ha sido un ministro de Dios y ha denunciado la masonería
con todos sus detalles y con todos sus orígenes y prácticas paganas y etcétera. Bien, entonces, si ustedes oyeron hablar de Jack el Ripper era un asesino bien famoso en Londres, Inglaterra, 1888. En 1888 él era masón y él escribía cartas de cómo del gusto, de cómo él hacía para matar sus víctimas y todo. Él lo confesaba y él era bien abierto y él era masón. Y él fue que escribió él escribió: los Jews no estarán culpados para nada, no serán culpados por nada. Entonces, in other words, the Jews will not be blamed for nothing. Los Jews no serán culpados por nada. Pero en inglés, Jew, judío, y Jewess, refiriéndose a los jubelá y jubelum. Entonces ellos le tienen un apodo que se llama los Jewes a ellos, Jewess con S, ES. Entonces muchos creían que él se refería a los judíos, pero él no se estaba refiriendo a los judíos, él se estaba refiriendo a los masones. Y los Jewes eran jubelá y jubelum. Entonces, como eran por eso les dice los Jewes. Entonces, otra cosa también ya me volvió. Ya, gracias al Señor. Otra cosa también, no solo los masones cometían homicidio y, y todo, y tenían que tapar los hermanos. Bien. Pero también ellos, ¿cómo podemos decir? Ellos también, para ser un masón había que hacer un juramento. Y el juramento de ellos era un juramento que implica sangre. ¿Cómo así? Se los voy a explicar enseguida. Bien. Entonces, en el primer grado, cuando el masón, cuando hace un juramento, primero le ponen, en todos los grados, cuando van a hacer un juramento, les ponen una venda. Tiene que estar vendado. Bien, voy a demostrar las acciones como debe ser. Si me permite, sí, primero tiene que estar vendado. Segundo, arrodillado. Tiene que estar arrodillado con una rodilla, una rodilla debajo de la mesa y una rodilla en el suelo. La rodilla que está parada debajo de la mesa, esa tendrá una sandalia. Y delante de ellos estará una Biblia. Y detrás de la Biblia estarán 13 candelas, porque recuerda que el número 13 es un número masónico. O sea, es cierto que es un número natural que se cuenta y etcétera, pero los masones han adoptado el número 13 como un ícono para ellos. Entonces siempre habrá 13 candelas. Bien. Entonces, ¿qué hace? Entonces ahí hacen un juramento delante de ellos. Cuando es un juramento de primer grado, bien, ahora me voy a sentar. Cuando hacen un juramento de primer grado, ellos juran que si violan su juramento, su garganta les será cortada y su lengua será enterrada en el mar. O sea, le cortarán la garganta y le sacarán la lengua y se la enterrarán en el mar. Pero eso es cuando es un juramento de un masón aprendiz, un comenzante. Si falla a sus obligaciones o lo que sea. Ahora en el juramento de un masón de segundo grado. Un masón de segundo grado, si falla, su corazón le será sacado y estará expuesto para que las aves se lo devoren. O sea, le van a sacar el corazón y se lo van a poner para que las aves lo devoren. El tercer juramento, entonces un juramento, ese juramento de segundo grado es para un masón, compañero, o sea, un compañero de masonería.
El tercero es para el maestro de la masonería. Entonces, mira lo que pasa. Entonces, ah, vamos a ver, ¿cómo podemos decir? Para un maestro de la masonería le sacarán sus intestinos y se los quemarán a cenizas. O sea que si falla a sus obligaciones o si falla a su deber como masón, entonces sus intestinos le serán sacados y se los quemarán hasta que sean cenizas. ¿Ven? Ellos consienten a esas cosas. Y mira, en el séptimo grado, cuando viene a ser un rito de York, porque recuerda, después del tercer grado, o sea, después del tercer grado, que es el maestro de la masonería, puede escoger ser un rito de escocés, de Escocia, un rito de York o un shrine. Shrine es un santuario. Bien, entonces, al que es rito de York en el séptimo grado, si él viola sus obligaciones o su deber como masón, vamos a ver, el tope de su cabeza, o sea, el tope la cúspide de su cabeza, le será quitada y el cerebro le quedará expuesto al sol del mediodía. ¿Cómo es esto? Que vienen y le cortan aquí a la cabeza, ¡cha! Pero le cortan ese pedazo a la cabeza, ese poco, y entonces dejarán un hoyo ahí donde se le va a ver el cerebro. Eso es si viola sus obligaciones, y eso es siendo un rito de York del séptimo grado de la masonería. Bien, entonces también, ¿cómo saber? Mira, ¿se recuerdan la G? ¿Se recuerdan la G que yo les había dicho que está en el símbolo masónico, donde se ve el compás y la escuadra y luego hay una G en el medio? Bien les dije, esa G es para el principio de la generatividad. Eso es la reproducción. Por eso, como yo les decía, los masones tienen vamos a ver, los masones, por eso en sus rituales se cubren su genital, y como la mayoría, y como son varones, pues ya usted sabe, es para la parte genital del varón. Y yo les voy a decir por qué es, y eso se va con otra fábula de la mitología egipcia, pero se lo diré enseguida. Ahora vamos a ver, otra cosa también, estoy mirando aquí en mis notas. Ahora hay un mensaje subliminal. Hay un mensaje subliminal en el símbolo masónico de la escuadra y el compás sobre la escuadra. Hay un símbolo subliminal ahí. Y ustedes saben cuál es el símbolo subliminal que hay ahí. Es que simboliza, ahora, es que simboliza ¿cómo se llama? Los órganos reproductivos del varón y de la mujer. O sea, cuando tú ves esa escuadra, o sea, ese es el compás, y aquí ves la escuadra, entonces en el medio vas a ver la G. Entonces lo que va a pasar es, ahí la G es para generatividad, o sea, reproducción. Y aquí la escuadra cuando la dobla así, ¿qué ve? Exacto, ve un símbolo de los órganos reproductivos del varón y de la hembra. Entonces, eso es lo que pasa ahí con los masones. Eso es lo que pasa, eso es lo que simboliza porque ellos su creencia es la habilidad de reproducirse. La habilidad de reproducción es su creencia. Entonces, otra cosa también, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se recuerda que yo les había dicho que deben esconder los crímenes de otros masones?
esto precisamente se da en el tercer grado. Un maestro masón no puede de ninguna manera denunciar a otro masón. O sea, tiene que cubrirlo porque es su hermano. Entonces, otra cosa también, y mira, y ellos son los que se dicen ser moral. Recuerda lo que ellos, cómo se definen. Recuerda cómo ellos se definen. Ellos se definen, recuerda la definición que ellos se dan, como un sistema de moralidad, velo y alegoría. Pero si tienes que hacer todas estas cosas, entonces ¿dónde está la moralidad en eso? Entonces, otra cosa es, ¿cómo puedo decir? Si ellos tienen que encubrir los delitos de otros y tienen que hacer todas esas prácticas sucias, y déjenme decirle, en el grado 19, ya cuando están en el grado 19, ustedes saben cómo, entonces, qué ritual tienen que hacer. Tienen que hacer el mismo ritual cubierto, y esta vez beber sangre de una cabeza de esqueleto. O sea, de una cabeza de esqueleto, o sea, de un esqueleto, o del esqueleto de una cabeza, como le dicen en inglés, un skull. De ese skull, de esa cabeza de esqueleto, tienen que beber, que está abierta y todo, tienen que beber sangre de ahí, porque ya está en más alto grado. Qué asqueroso, ¿no? Y dice que moral, No es moral. Entonces, vamos a ver aquí otra cosa. Vamos a ver, ya yo hablé de los jueces. Vamos a ver. Yo les dije que sí. Ahora, la habilidad de reproducirse que los masones tienen tanto y que quieren quieren aprender y etcétera, etcétera, y quieren, o sea, de reproducirse, y que simbolizan la reproducción tanto, eso se debe a una fábula. Eso se debe a una fábula egipcia. Una fábula egipcia. Y aquí la tengo a continuación. Sí, es la historia de Isis y Osiris en la mitología egipcia. Ocurre que la diosa, Isis, era la madre del dios Osiris. Entonces, ¿qué pasó? Fue que él a la vez era su marido, o sea, ella era la esposa de su propio hijo, la amante de su propio hijo, y Osiris era el amante de ella, y ellos se amaban. ¿Ves? Ahí se puede ver la asquerosidad de esos egipcios. Pero bueno, para que ustedes aprendan. Entonces, ¿qué ocurre? Es que Osiris, ¿qué pasó? Había muerto y su cuerpo fue dispersado. Entonces, Isis, como lo amaba, como su amado fue muerto y su cuerpo dispersado, pues ¿qué pasó? Isis fue y buscó las partes de Osiris y los reunió. Bien, pero ¿qué pasó? Fue que no le faltó una parte. ¿Y cuál parte fue esa? El genital varonil. Entonces, como no tenía ya el genital varonil, pues Isis mandó a Osiris, pues Isis revivió a Osiris, pero como ya él no fue el mismo, pues entonces lo mandó a los muertos para que él sea el dios de los muertos. ¿Ves? ¿Ves? ¿No ve una conexión ahí entre la fertilidad masónica y la leyenda de Isis y Osiris? ¿No hay una conexión? Claro que sí, están muy conectados. Porque de ahí es que los masones tienen el propósito de enfocarse en la habilidad de reproducirse. Es de ahí. Y por eso es que tienen todos sus símbolos. Su símbolo siempre va a ser el genital varonil, porque esa fue la pieza que le faltó a Osiris. O sea que esa gente tienen un lote de errores y mentiras. Sí, ahora voy a entrar en el bautizo masónico. ¿Ustedes creen que los masones no tienen su bautizo? Ellos tienen un bautizo. Les voy a mostrar enseguida cómo es que funciona esto. Esto es con propósito educativo, para que ustedes aprendan de qué se trata. Bien,
¿Me pueden ver aquí? Bien, sí. Mira cómo es que funciona esto. Cuando venían a una persona, cuando llevan un nuevo masón y lo quieren convertir. Ya él se va a convertir, ya él juró, todo bien. Ahora hay que bautizarlo. Entonces, ¿qué van a hacer? Es que vamos a ver un jefe, o sea, el jefe de la logia, o sea, él, junto con los demás, va a agarrar un tubo, un palo, y al nuevo lo van a hacer dramatizar a Hiram Abiv. Recuérdense que Hiram Abiv es en mitología el Cristo de los masónicos, el Cristo de los masones. Entonces, ¿qué va a hacer el jefe de la logia? Él va a venir y él va a martillar a la persona que se va a bautizar para simbolizar la muerte de Hiram Abiv. Bien, Hiram muere ahí, él muere ahí. Y luego los hermanos van a irlos a levantar y le van a dar el agarre del maestro masón. Y lo van a levantar como el levantamiento de Hiram Abiv cuando lo mataron y cuando fue muerto y lo volvieron a levantar de su tumba. Y ya ahí él queda bautizado masón. Y eso ocurre con los aprendices, cuando primero entran en la masonería. Entonces, esto, ¿cómo puedo decir? Ellos tienen su propio sistema de bautizo, para que ustedes vean quiénes son esos masones. Y lamentablemente esos hijos del diablo son los que se han también infiltrado dentro de las iglesias. Pastores pentecostales, ministros pentecostales, predicadores pentecostales, diáconos, ministros de alabanza, presidentes de jóvenes, presidentes de caballeros, presidentas de damas y, con todo el respeto, a veces ancianos pueden ser masones dentro de la iglesia, pueden ser masones y todavía la gente no se da cuenta, todavía no se dan cuenta que eran masones. Entonces, el problema, o sea, todavía están ahí, secreto. Ahora, les voy a enseñar algo. ¿Cómo se distingue un masón dentro de la iglesia? Número uno, él no le va a gustar que hablen en contra de la masonería. De una vez va a buscar cómo evadir el tema. ¿Cómo? Va a decir, ay, no hay que juzgar, no, porque eso no es malo, el Señor no nos mandó a juzgar. Y a veces va a tratar de defenderlo y decir, no, porque ellos también son almas, son gente, que esto, no hablemos de ellos, mejor oremos por ellos, y esto. Ya sabe que es un masón. ¿Por qué? Porque está tratando de cubrir. Porque cuando están denunciando el pecado de la masonería y de las prácticas asquerosas que hacen, entonces quieren taparlo. Entonces ahí es que se sabe que son masones. Eso es un segundo. Siempre van a ser gente que no les va a gustar que hablen en contra del pecado. Desde que hablan en contra del pecado, para ellos eso es una afrenta, es una abominación que no les gusta. Van a decir, porque no podemos juzgar, no podemos meternos. Siempre van a ser ese tipo de gente que no les gusta que hablen del pecado, porque si hablan del pecado es malo y hace mal, y etcétera, etcétera. Entonces siempre, porque como ellos saben que están en pecado, ellos saben que van a ser los primeros a que se les corte la cabeza si los pecados son denunciados. Entonces, como ellos saben, Como ellos saben eso, pues en ese caso van a estar, que no se hable del pecado, que no, porque esto, que todos sean felices y bla, 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 bla. No te disparates. Otra manera de identificar un masón, la manera en cómo saluda. Si ve que cuando le da la mano te hace así, recuerda como yo dije, cómo saluda un masón. Si ve que tú lo ves que te hace así, que se saluda, Dios le bendiga y después le hace así entre los dedos. Pero claro, de forma intencional. Porque a veces hay gente ignorante que hacen las cosas sin saber y no es intencional, pero no saben. Pero que lo haga de forma intencional.
que si intencionalmente él viene y le toca el dedo y lo agarra de esa manera y dice, y le agarra aquí, ya sabe que es masón. O si se lo pone aquí, ya sabe, ahí sabe que es un aprendiz masón. Aquí sabe, si se lo pone aquí entre o sea, en los huecos entre esta parte, siempre en este hueco que van a poner el dedo. Aquí ya sabe que es un aprendiz masón. Aquí en este hueco va a saber que es un masón compañero, y aquí sabe que es un maestro masón. Y si en caso hace este tipo de saludo, como pueden ver aquí, ese es el saludo maestro masón, o sea, el agarre del maestro masón, ya sabe que es un masón. Sí, yo se los enseño para que tengan cuidado, porque muchos se han infiltrado en la iglesia pentecostal. Se han infiltrado masones, y eso era exactamente de lo que el Señor me advertía. Y por eso lo comparto con ustedes, para que no se dejen engañar de esos masones hijos del diablo. Otra cosa también, ¿qué podemos ver aquí? ¿Qué vemos? Otra cosa también es que, como les dije, el ecumenismo no nace de la Iglesia Católica, el ecumenismo nace de la masonería, porque son los masones que requieren que cada quien tenga una religión, porque la idea de ellos es que cada quien tenga una religión para que todos adoren a un Dios. O sea, todos de toda religión adoren a un Dios. Curioso, Jesús Adrián Romero, el gran supuesto cantante cristiano, del cual yo sé es un adorador del diablo, y yo he visto prueba de esto, especialmente cuando en los mensajes subliminales que él habla. Yo no estoy afirmando, pero hay buena probabilidad que Jesús Adrián Romero es un masón, a saber si lo es, a saber si es un masón de grado 33, a saber si es un masón de yo no sé qué grado, pero hay una buena probabilidad. No estoy afirmando, sino digo que hay probabilidad de que él sea un masón. ¿Por qué? Primero, su idea ecumenista, cuando él dice que para qué juzgar al musulmán. Sí, yo lo vi, y yo tengo el video ahí, aquí lo tengo, donde él dice para qué juzgar al musulmán y todo, sino que unirnos y solo pensar en lo que nos une a todos, que es el camino a Dios. Eso es exacto, eso es una idea masona. Esa idea es masona, porque del ecumenismo nace la masonería. O sea, el ecumenismo nace de la masonería, porque ese es el tercer requisito, y eso se fundamenta en el tercer requisito para ser masón, que tiene que tener una religión para que así los tres adoren a un mismo Dios. Masones. Entonces, el ecumenismo es una idea masona, nace de la masonería. Ahora, bien, otra cosa también, vamos a ver, vamos a ver el sim, entonces, ya la encontré. ¿Se recuerdan que yo les había dicho de la palabra que faltaba, que la tenía Hiram Abif? Ok. Missing word. Entonces dice que, ok, bueno, los ritos de York, ellos son el grado cristiano, porque ellos se fueron influenciados por los templares, los caballeros templares, quienes eran católicos. Bueno, los ritos de York dicen que han encontrado las palabras, ellos afirman haber encontrado las palabras faltantes del maestro masón, o sea, de Hiram Abif en mitología, que era Ya Baal-on, o sea, Ya, Jehová, Baal, Baal, y, o sea, Ya, Dios, Baal, Baal es Baal, y On es Osiris. O sea, que Osiris era el dios de ellos. No tiene algo en común. Entonces ahí pueden ver la conexión entre la masonería, la mitología masónica y la mitología egipcia. Entonces, otra cosa también. Ahora, ¿se recuerda que les dije que en el grado 19
ellos beben de un esqueleto, o beben de un, ¿cómo se llama? Beben de un esqueleto, o sea, de una cabeza, de un esqueleto de cabeza, o sea, un skull. ¿Tú sabes qué eso significa? Eso significa, eso es la comunión de la cabeza de esqueleto. Y eso involucra los pecados de la persona que está jurando y los pecados del hombre de quien la cabeza de esqueleto le pertenece. Y la persona que jura, que jura, imagínense, la persona que jura, o sea, que jura divulgar, la persona que jura, si la persona, si la persona que jura, o sea, el jurante, vamos a ver, divulga los secretos de los templares, de los templares, de los caballeros templares, sus pecados, o sea, él será castigado por sus pecados y por los pecados del hombre de quien él bebió la sangre, a quien le pertenecía la cabeza del esqueleto, del cual él bebió la sangre. A ese, o sea, él pagará por esos pecados. Entonces, vamos a ver. Entonces, aquí, el Hiram, el supuesto Hiram, es una versión masónica, o sea, es una mitología, y ese Hiram deriva, o sea, el Hiram de la masonería, o sea, el mito de Hiram Abiff, deriva de la historia de Osiris, o sea, ya yo lo dije, pero ellos son iguales, son lo mismo, y porque a ambos le faltó una parte, pero me había olvidado mencionarlo, pero sí, a ambos le faltó una parte. ¿Y cuál parte fue esa? Fue el genital masculino. Entonces, como se la faltó, por eso para ellos, o sea, para los masones, es una parte bien sagrada. Ahora, vamos a ver si yo ya yo le dije sobre el bautismo. Ahora vamos a entrar con los Illuminati. Ahora vamos a ver cómo los Illuminati, mira, los Illuminati llegan a la América el día 1 de mayo, el día 1 de mayo de 1776 llegan a la América. Ellos nacieron en Bavaria en el año 1573, si no me equivoco. Bavaria es el sur de Alemania, y ahí está Múnich. Entonces ellos nacen ahí y llegan a la América el 1 de mayo de 1776. Vienen los Illuminati. Los Illuminati y los masones tenían algo en común. Los masones buscaban luz, los Illuminati tenían la idea de los masones, o sea, tenían la luz que buscaban los masones. Entonces deciden darse la mano, ser hermanos y unirse y formar un grupo. De esa manera, los masones financiaban el proyecto de los Illuminati, y los Illuminati entonces llevaban a cabo su plan, que es hacer desaparecer las religiones y todo, y formar el nuevo orden mundial, y los masones financian. Entonces, ¿qué ocurre? Los Illuminati traen esas ideas. Ejemplo, le voy a dar una que es muy común. La idea que dice que ya no se necesita Biblia ni religión para que la ciencia lo explica todo. Eso es el espíritu de la ciencia, que eso es del diablo, y eso es lo que conlleva, y es un espíritu de ateísmo, porque ya dicen, no se necesita Biblia, ya no se necesita Dios, ya la ciencia lo explica todo. Nació de los Illuminatis. Eso es una mentalidad, una idea Illuminati, porque el Illuminati se dice iluminado, y ellos nacieron poco después de la Reforma Protestante. Entonces, ocurre que entonces esos que hablan así, los ateos, los que dicen, no, que ya la ciencia lo explica, no, Dios no existe, eso la ciencia lo explica ahorita, no, eso no es que una Biblia, la ciencia lo explica, eso es idea Illuminati.
Son los Illuminati que introdujeron esa idea. Otra cosa curiosa, ¿ven la estatua de la libertad que le dicen Doña Libertad? Oh, pues déjeme decirle que Doña Libertad no es libertad, ella es Doña Razón, la razón. Ah, pero ¿qué clase de razón estamos hablando? Estamos hablando la razón del hombre común, del hombre que no tiene el Espíritu Santo. Porque ninguna persona comúnmente razonable, que es una persona atea que no tiene el Espíritu Santo y todo, va a creer en la resurrección de Cristo, de nuestro Mesías. Ninguno de ellos van a creer que Jesús es el Mesías y muchos de ellos ni creen que Jesús existe. Los Illuminati son los responsables de eso. Entonces, Doña Libertad, ella es Doña Razón. Entonces ella promueve el ateísmo y la ciencia. Y la llama que ella tiene, que ella levanta, ¿ustedes creen que es una llama cualquiera? Esa es la llama de Lucifer, de Satanás. Para que ustedes vean quién está detrás de los masones y los Illuminatis. Satanás, Lucifer. Y otra cosa también, en su tabla, ¿qué tiene escrito? 1776, el año que vinieron los Illuminatis a la América. Y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando con esa gente. Por eso cuando ve la pirámide, cuando ves la pirámide con el ojo vidente, o sea, el ojo que ve todo, ese es el ojo de Lucifer. Eso es un símbolo Illuminati. Todo eso, mira, es increíble cuántos símbolos tienen los masones y los Illuminatis, es increíble. Por eso esos símbolos son satánicos y deben ser desechados. Porque entonces, otra cosa también, los Illuminati desearían que todos los hombres sean homosexuales y que todas las mujeres fueran lesbianas para que ya la raza humana deje de reproducirse. Porque ellos calculan que los recursos de la tierra no va a abarcar para todos, pues muchos tienen que morir. Son ellos que provocan las guerras. Mira, son los Illuminati y los masones que provocan las guerras, que controlan el Fondo Monetario Internacional. Son ellos que hacen toda esa barbaridad. ¿Por qué? Porque desean que gente muera, desean que gente... Es increíble, pero es cierto. Entonces, la gloria sea de nuestro Dios. Perdón. Como le digo, esa gente, esos hijos del diablo, se han levantado. Y déjeme decirle, no solo la Iglesia Católica está detrás de todos esos hijos del diablo, detrás de los predicadores apóstatas y todo, pero muchos de ellos pueden ser Illuminati, otros pueden ser masones, pero masones e Illuminati son lo mismo porque están unidos. Pues por eso les digo, hay que tener cuidado de qué mensaje uno va a recibir. Hay que tener cuidado con lo que uno va a hacer, porque si uno no tiene cuidado, uno puede perecer, como dice, y se lo voy a demostrar aquí en Oseas 4:6 y vamos a leer. Bendito sea el nombre de nuestro Señor para siempre. Bueno. Y mira que dice aquí la palabra, se voy a demostrar. Vamos a ver si me permiten un minuto. Yo voy aquí a buscar a Oseas. ¿Dónde está Oseas? Yeah, he's there somewhere. You just have to find him. Be patient. Oseas, ¿dónde estás tú? Ah, aquí está, página 707. Perfecto. Ok, ya lo encontré. Ok, so. Oseas, aquí como dice el Señor. Y aquí mira lo que va a decir en el original. Cómo dice sobre su pueblo el Señor. Cuando Él habla, bendito sea su nombre para siempre. Y dice el Señor, en Oseas 4:6, comenzando, sí, desde el 6, y vamos a leer vamos a leer hasta el 7, o iremos hasta el 8 quizás.
Entonces viene el Señor y dice aquí: mi pueblo es destruido por el deseo de conocimiento. ¿Por qué el deseo de conocimiento? Porque cuando se desea el conocimiento es porque no lo hay. Pero ansian de tener el conocimiento porque no lo tienen. Entonces, como no lo tienen, perecen. Lo cual es lo mismo, es sinónimo, o sea, es lo mismo que decir le falta conocimiento. Entonces, porque rechazaron el conocimiento, yo también te rechazaré como sacerdote para mí, porque tú has olvidado la Torá de tu Dios, yo también te olvidaré yo también los olvidaré. Dice aquí, porque ustedes han olvidado la Torá de su Dios, yo también los olvidaré como hijos. Mientras dice, más aumentan en número, más pecan contra mí, dice el Señor. Yo cambiaré su gloria en vergüenza. Y aquí dice, vamos a ir al 8, y dice, ellos se alimentan del pecado de mi pueblo y son avaros para sus crímenes, pero el sacerdote no ganará mejor que el pueblo. Yo lo castigaré por sus caminos y lo haré pagar por sus obras. Ellos comerán, pero no tendrán suficiente. ¿Cómo se llama? Tendrán relaciones extramatrimoniales, o sea, concubinatos con prostitutas, pero no tendrán hijos. Porque pararon de escuchar a Adonai. O sea que Dios mismo lo va a hacer. Dios mismo lo va a dejar que se pierda. Por eso el que no ha creído, por eso es el que no quiere recibir la verdad, Dios le manda el espíritu de mentira para que lo pierda. Y ahí él da otro ejemplo. Entonces lo que les estoy diciendo es todo eso, y para la gloria de Dios espero que haya sido de bendición. Yo lo iba a hacer más temprano hoy, pero hubo las cosas, o sea, la red no estaba funcionando, pero ya funciona, la gloria sea de Dios, y espero que este mensaje les sea de gran bendición a todos ustedes. En el nombre de Yeshua, o sea, que la paz de nuestro Señor Jesús el Mesías, Jesucristo, sea con vosotros, y que sean bendecidos de parte de nuestro Padre Dios, quien está en los cielos, Jehová Dios. Amén.